Hola una vez más, amigos de la esfera humana. Bienvenidos a Orbital Operations. Soy Gravity Pool y hoy traemos otra perlita de trasfondo sobre personajes icónicos de la esfera humana. ¿De acuerdo? Y hoy, a petición del amigo Corneja, al que desde aquí le mandamos un saludo, traemos a toda una leyenda del aparato militar panoceánico, que es Angus. Angus, si conocéis los libros de reglas de Infinity, probablemente lo conoceréis de los ejemplos. Casi siempre en los ejemplos de las reglas de Infinity nos encontramos al fusilero Angus, la fusilera Vipandra y muchas veces como enemiga a la pérfida interventora Morgana. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver un poquito quién es Angus, pero antes os voy a dejar con un pequeño extracto en el que veremos a Juana de Arco hablar sobre él, ¿vale? Y Juana dice lo siguiente mientras habla con un ayudante suyo, con uno de sus compañeros de escuadrón. Angus ha vuelto. ¿Cómo lo sabe, señora? ¿Un mensaje mediante conexión neural directa con la red militar? No, simplemente lo sé porque me he levantado con migraña. Señora, no sabía que las recreaciones pudieran sufrir migrañas. Y yo, sargento, Angus sería capaz de provocarle migrañas a la mismísima Aleph. Así que ya veis que cuando Angus está por cerca, ya hasta Juana de Arco tiembla, ¿no? Haciendo una recreación, lo cual dice mucho de quién es este fusilero. Básicamente, Angus es un fusilero que lleva la mala suerte allá donde vaya, ¿de acuerdo? Es un tío que donde se pasea, se desata la calamidad. Hay muchos momentos importantes de la historia de Infinity en los que pues Angus está involucrado. Obviamente, como estos son pequeños vídeos, no tendremos tiempo de repasarlos todos ellos, ¿de acuerdo? Y yo os recomiendo en particular que echéis una ojeada si os interesa a los eventos de Uprising, ¿vale? Durante el conflicto japonés y los eventos de la caída de Dédalo, ¿de acuerdo? Porque en ellos Angus va a estar implicado en algunos de ellos. Vamos a ver qué nos dice el libro de Uprising en particular sobre el fusilero Angus, ¿de acuerdo? Angus básicamente va a estar implicado en uno de los eventos de la campaña Dire Foes, ¿vale? Los Dire Foes sabéis que son aquellos packs de combate en los que habían dos miniaturas Spec Ops de facciones enemigas, ¿no? Entonces, en el caso de Angus, él estaba implicado en los eventos que enfrentaron a la fusilera Vipandra, compañera de Angus, con la Treitak Anyat del ejército Morat, ¿de acuerdo? Y nos refieren al fusilero Angus de la siguiente manera. Muchos consideran a Angus una plaga, la maldición y el castigo de Panoceania. Pocos soldados tienen un historial tan largo como el de este ya legendario fusilero, pero largo no es sinónimo de glorioso. 2/3 de su periodo total de servicio se los ha pasado convaleciente en hospitales de campaña, recuperándose de heridas, laceraciones, contusiones, roturas y balazos. Angus ha servido en las zonas del frente más peligrosas y en las áreas de retaguardia más segura, y en todas ha logrado meter la pata, destrozar algo valioso y resultar gravemente herido. Este hombre es la conjunción perfecta de torpeza, despiste, mala suerte en dosis descabelladamente equilibradas, como para generar siempre a su alrededor el mayor caos y los peores trastornos, pero sin llegar a perder la vida en ello. Básicamente es el caos personalizado, ¿vale? Es desastroso allá donde va, todo sale mal. Y obviamente sus compañeros panoceánicos luego tienen que recoger los trastos rotos, ¿vale? Cualquier otro hubiera sido expulsado inmediatamente del ejército, o juzgado y encarcelado por un tribunal militar. Sin embargo, el aparato militar panoceánico no puede librarse tan fácilmente de Angus, pues se ha convertido en un fenómeno viral entre los regimientos de fusileros. Angus es una especie de mascota para la infantería de línea panoceánica. Sus desventuras son la versión cómica de la historia del fusilero anónimo que se ve reflejado en él, siempre en el meollo del problema, llevándose la peor parte y saliendo mal parado, aunque vivo, porque a pesar de todo, y para desgracia del alto mando, es un cabezota muy resistente. ¿Vale? Pues básicamente es eso. Angus es la cara del regimiento, ¿no? Es aquella persona que representa
pues es igual que el Ranger desconocido representa todo lo que es la USARF, ¿no? Pues Angus representa todo lo que es el Regimiento de Fusileros de Panoceania, pero al revés, ¿no? Es desastroso, es caótico, siempre está donde no debe estar, pero es muy resistente, ¿vale? Eso recuerda un poquito a la Guardia Imperial, ¿no? En Warhammer 40.000, ¿no? Son muy tenaces, ¿no? Su capacidad no es que sean... mm, no es que sean los mejores, sino que son muy tenaces, son muy duros, ¿vale? Y obviamente, como nos dice aquí, Angus casi siempre está herido. Y para ello eh, ha tenido que recibir casi siempre el soporte de su infalible compañera, la fusila Vipandra. Y obviamente no sería justo hablar de Angus sin hablar de Vipandra, porque sabemos que detrás de cada gran hombre siempre hay una gran mujer. Así que vamos a hacer ese inciso para hablar de Vipandra, porque lamentablemente la historia de esta pobre y sufrida fusilera está ligada a la historia de Angus, ¿vale? Así que veamos qué nos dice sobre la fusilera Índigo Vipandra, recordando que los fusileros Índigo son los cuerpos de operaciones especiales de Panoceania, ¿de acuerdo? Son los Spec Ops de Panoceania. Por tanto, ya vemos aquí que Vipandra tiene un rango, tiene un rango superior a Angus, ¿de acuerdo? Se le considera un Spec Ops. Gauri Vipandra, que es el nombre de Vipandra, ¿de acuerdo? Es un nombre indio, por cierto. Es una médico de campaña bastante competente. También es una gran especialista en supervivencia. Y es que no le ha quedado otro remedio después de que el destino le jugara la mala pasada de juntarla con el fusilero Angus. La medicina de combate y los primeros auxilios los aprendió a base de parchear a Angus y mantenerlo con vida hasta llegar a un hospital de campaña. Y la supervivencia a base de verse obligada a salir de las situaciones imposibles en las que Angus no hace más que meterla. Lo cierto es que, leyendo esto, cualquier otra persona odiaría a Angus, y de hecho al principio Vipandra lo detestaba profundamente, porque gracias a él, esta mujer luce versiones clónicas regeneradas de una oreja, de un ojo y de varios dedos de la mano izquierda, por no mencionar a los órganos internos que ya han sido reemplazados. ¿Vale? Entonces, tenemos a una chica Vipandra que lamentablemente ya se ha metido en tantos follones por culpa de Angus, ¿de acuerdo? Que ya ha tenido que reemplazar casi la mitad del cuerpo por partes sintéticas, ¿de acuerdo? Sabéis que la medicina está bastante desarrollada en la esfera humana a través de un producto que es la seda, es un producto desarrollado en Hack Slam, que permite generar órganos biosintéticos, ¿vale? Que pueden reemplazarse. Entonces, aunque muchas veces asumimos que no, pues un humano muere y se le reemplaza por la petaca y demás, no siempre es así. A veces si los daños no han sido graves para matarte directamente, se pueden reemplazar simplemente partes del cuerpo, como es el caso de Vipandra, que como vemos ya tiene muchas partes del cuerpo reemplazadas. Al principio era la casualidad la que reunía a Vipandra y Angus en los mismos destinos. Con el paso del tiempo, sus oficiales más inmediatos son los que le encargaban de que ambos compartieran destino, porque Vipandra era la mejor salvavidas con la que podía contar Angus, el as en la manga que podía evitar que una situación catastrófica se convirtiera en cataclísmica, ¿vale? O sea, ella es el relé de seguridad para evitar que todo se vaya al garete cuando Angus está presente. Así que Vipandra se resignó a su suerte, o más bien a su mala suerte. Durante los periodos de convalecencia de Angus, la fusilera seguiría cursos especiales de formación, para poder responder a los constantes retos que presentaba la torpeza del fusilero. Y de este modo sería asignada a la unidad Índigo, porque cualquier tarea relacionada con Angus siempre acaba siendo considerada una operación especial. Con el paso del tiempo y la constante insistencia de Angus, los sentimientos de Vipandra hacia el fusilero han ido cambiando. Ya se sabe que el roce hace el cariño, y sin embargo, a pesar de todo, Angus sigue siendo Angus, alguien que necesita que lo protejan de sí mismo. Y la actitud de Vipandra no ha dejado de ser la de una mamá oso, constantemente protectora. Y todos sabemos cómo se enfurece una mamá oso cuando hacen daño a uno de sus cachorros. ¿Vale? Entonces, tenemos que Vipandra, más que una relación de amor con Angus, ¿no? Pues tiene una relación sobreprotectora, porque realmente Angus es el desastre ambulante, ¿de acuerdo? No solo eso, sino que el desastre de Angus muchas veces provoca beneficios para la esfera humana, ¿de acuerdo? No sé si lo sabéis, pero por ejemplo, en el reglamento de Daedalus Falls se nos cuenta que
Angus acaba descubriendo una infiltración Shasbasti en la esfera humana, pero lo hace porque se había metido en una pelea de bar con el Yuan Yuan gordo, ¿de acuerdo? Y mientras estaban partiendo la cara en un bar en Borde de la Humanidad, pues Angus se tropieza, se cae sobre una pared falsa y cuando la pared falsa se derrumba, descubren detrás de la pared que hay un montón de Shasbasti preparando cargamentos ilegales para meterlos en la esfera humana y eso permite desarticular toda esta red de contrabando Shasbasti que va a infiltrarse, ¿de acuerdo? Esto será una historia para otro día, así que os invito a que la busquéis también y la leáis, que la encontráis, como os decía, en Daedalus Falls. Y os voy a dejar con un último, un último extracto, ¿vale? De la fusilera Vipandra, dejadme que lo encuentre, que lo tenemos por aquí. Para que veáis pues cómo es la sufrida vida de esta fusilera. Y Vipandre nos dice así: todos los Comlocks militares panoceánicos disponen de un botón del pánico, que es el que se solicita una extracción inmediata medicalizada bajo fuego de cobertura. En mi Comlock a ese botón se le conoce como el botón Angus, ¿vale? Básicamente, pues tú tienes ahí un botón que tú lo apretas y es como Cyberpunk, ¿no? Viene el equipo médico con una ambulancia flotante, bajan unos cuantos soldados para cubrirte la retirada, mientras se retira ese soldado, ¿no? Pues Vipandra básicamente solo lo usa para sacar a Angus de apuros, ¿vale? Entonces, es ese personaje desastroso al que siempre hay que estar salvándole los trastos, pero que por suerte o por desgracia tenemos que tener porque ha cumplido tantos actos heroicos como catastróficos, ¿de acuerdo? Por tanto, aún es valioso para mantenerlo en el ejército. Pues por aquí lo dejamos por hoy. Espero que os haya gustado esta pequeña introducción al fusilero Angus y a su incansable compañera fusilera Vipandra. Y con esto lo dejamos hasta un próximo Orbital Operations. Hasta pronto.